Hola, bienvenidos al tema de aplicaciones en bases de datos difusas. Antes de empezar con este tema, vamos a hacer un breve recorrido por la historia de los sistemas de bases de datos, sobre todo para ver qué tipo de problemas son los que atacan y ya que lleguemos al contexto actual, pues vamos a ver esta necesidad que tenemos en ocasiones de gestionar datos que tienen algo de imprecisión o que son difusos. El origen de los sistemas de bases de datos está en una problemática que había por allá en los años 60, ¿verdad? Donde para gestionar la información se almacenaba en archivos que tenían básicamente esta estructura. Eran archivos que almacenaban un conjunto de registros donde cada registro tenía diferentes campos. Los campos tenían algún tipo de dato o dominio, ¿verdad? De los valores que podían tomar. Y con esto, pues los registros representaban algún tipo de objeto. Por ejemplo, en este caso, este archivo es un archivo de nómina, por lo tanto tiene información acerca de empleados y cuál es el número de horas que trabajan, etcétera. Ahora, para procesar estos archivos, pues los programadores necesitaban definir primero cuál era la estructura y ya una vez que tenían esta estructura y sobre todo los tipos de datos que se manejaban, pues escribían programas para procesar estos archivos. Estos programas normalmente eran compilados, ya una vez que se compilaba se tenía un ejecutable y con esto se procesaba o se consultaba alguno o varios archivos. El problema venía cuando necesitábamos hacer algún cambio en la estructura de los archivos. Por ejemplo, en este caso que era un archivo de nómina, probablemente tendríamos que agregar algo como el salario y una vez que agregamos este campo, pues esto traía una serie de problemas, ¿verdad? Porque al cambiar la estructura del archivo, esto significaba que tendríamos que modificar también el programa o los programas que procesaran este archivo. Esto pues era bastante tedioso y tenía otro tipo de problemas. Por ejemplo, la información, como estaba almacenada en varios archivos, pues se considera que era información aislada y separada. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. También esto, el hecho de que esté aislada y separada, pues nos obliga también a tener ciertas redundancias. Entonces, estos programas, aunque eran muy eficientes y todo, dependían del formato que tuviera el archivo. Entonces, los archivos eran incompatibles, ya sea por el lenguaje que se estuviera utilizando para procesarlo o por la misma estructura del archivo. Aquí vemos un ejemplo de cómo estaban aislados. Digamos, en una empresa teníamos varios departamentos, por ejemplo, con diferentes necesidades, diferentes programadores, entonces podría darse el caso de que hubiera un programador o un departamento de programación que tuviera un conjunto de archivos específicos para sus proyectos y después dentro de la misma empresa hubiera otros programadores que estaban resolviendo otro tipo de problemas y necesitaban sus propios archivos. Entonces, mucho de la gestión de la información era compartir, copiar y mover archivos con datos, pues que después traían problemas por esta redundancia que se tenía. Entonces, a raíz de esta problemática surgen los sistemas administradores de bases de datos. Es decir, en lugar de acceder a los datos directamente por medio de programas, ahora se tiene un software que es el intermediario, ¿verdad? Entre nuestros programas y la información que está almacenada internamente en archivos. Entonces, como que los sistemas administradores de base de datos suben el nivel, ¿verdad? Porque ahora ya no estamos preocupados por la gestión directa de los archivos.
Esto es importante porque permite, al ser un sistema que normalmente se puede acceder de manera concurrente por muchos programas, es decir, se tiene muchas veces una arquitectura cliente-servidor donde puede haber muchos clientes al sistema gestor de base de datos, pues esto se puede volver en el patrimonio de la organización. Es decir, ahora nuestra empresa tiene una sola una sola base de datos conceptual y sobre ella operan los diferentes departamentos. El sistema entonces tiene que encargarse de gestionar la concurrencia también del acceso a los datos, y esto lo hace de una manera pues transparente para los programadores. Eso es muy bueno y básicamente es el problema que resuelven los sistemas administradores de bases de datos. Ahora entonces se ven a los datos como el patrimonio de la organización y sirven pues para otros propósitos más allá del procesamiento diario, sino que ahora nos sirven para, por ejemplo, a los administradores, pues para que puedan tomar decisiones y definir estrategias, y permite procesar los datos para diferentes fines. En esta etapa, cuando surgen los sistemas gestores de bases de datos, todavía no estaba tan, tan digamos, Internet no estaba como hoy en día, donde ahora tenemos un montón de sistemas interconectados y, digamos, tal vez ahora una empresa no tiene un solo sistema de base de datos, sino tiene varios, y algunos están implementados como servicios. Entonces, esta idea que se tenía anteriormente de que básicamente todos los datos están en una misma organización, ahora esto ya no es necesariamente el caso. Ahora la tendencia es a tener muchos sistemas sueltos, cada uno con propósitos distintos. Digamos, tenemos esta idea también de microservicios, sobre todo servicios que podrían no ser implementados dentro de la misma organización. Entonces, como vemos, dentro de esta evolución, también pues la misma tecnología nos va llevando a que se puedan aplicar diferentes tipos de sistemas de bases de datos para atacar diferentes problemáticas. Ahora, algo importante de estos sistemas de bases de datos es que al separar al programador de los archivos, se puede hablar de los datos de una manera abstracta, de tal manera que podemos nosotros pensar y modelar nuestra base de datos sin considerar incluso el sistema gestor de bases de datos donde se va a implementar. Por lo tanto, podemos trabajar a un nivel pues abstracto y tener modelos que nos permitan representar de una manera específica a estos datos. Un modelo que pues hemos visto es el modelo relacional, el cual es independiente del sistema gestor de base de datos, representa una manera de organizar la información, ¿verdad? Ya sabemos, por ejemplo, utilizando el concepto de relaciones o tablas, y también tenemos lenguajes de consultas abstractos como SQL que nos permiten trabajar como a otro nivel, ¿verdad? No al nivel físico directamente. Entonces, básicamente esos serían los objetivos, ¿verdad? De los sistemas de bases de datos, que básicamente los hemos mencionado a lo largo de la plática. La parte que quiero tomar entonces es esta idea, ¿verdad? Esta idea es de los años 70, donde se tiene este concepto de tener un esquema conceptual, ¿verdad? Donde haya cierta independencia entre los diferentes niveles. Entonces, el concepto aquí que quiero tocar es que lo que vamos a ver en este tema no necesariamente lo vamos a ver a un nivel de implementación, sino que podemos trabajar en este nivel, en el nivel conceptual. Entonces, hablando, por ejemplo,
de conceptos como lógica difusa y otros elementos que van a ser conceptuales o teóricos, pues los vamos a trabajar a este nivel y ya después no va a depender ahorita de nosotros el implementar este modelo ya en un sistema gestor de bases de datos. ¿Está bien? Básicamente eso era algo importante que quería centrar. Ahora, les decía, en esta época, pues los datos básicamente eran datos sencillos, vamos a decirlo así, tenían diferentes tipos de datos, pero eran básicamente datos estructurados. Pero ahora, pues hay muchísimos sistemas, muchos tipos de aplicaciones donde tenemos, por ejemplo, aplicaciones de Internet de las Cosas, donde tenemos muchísimos dispositivos que están leyendo información de sensores y toda esta información en ocasiones es información que no necesariamente va a llegar a nuestro sistema de una manera precisa, sino por ejemplo en el caso de sensores, esta información podría ser más bien una muestra de varios valores, por lo tanto no tenemos un único valor o este valor que nos llega podría no ser, digamos, sin ruido, podría tener algo de ruido, por lo tanto lo que tenemos nosotros como dato es más bien una distribución de varios valores y en este caso podría ser valores que consideramos nosotros como difusos, ¿verdad? Esto es muy cierto en el caso de sensores, pero también la información que nos brinda a los usuarios podría tener cierta incertidumbre. Entonces, debido a esto, como vemos, los sistemas sí han avanzado y ahora, además de tener tablas, se tienen nuevos tipos de datos. Por ejemplo, ahora tenemos datos que representan imágenes o archivos binarios, documentos, etcétera. Y en este caso, en el modelo relacional, tenemos todavía pues el sistema de tablas, tipos de datos adicionales, pero seguimos trabajando con el modelo de consultas relacional, como en este caso sería el lenguaje estándar de SQL. Ahora, para gestionar toda la variedad que tenemos ahora de documentos, sobre todo en esta etapa donde todo está conectado con internet, con la web, pues ahora tenemos documentos también para intercambio de información entre diferentes sistemas, utilizando, por ejemplo, documentos XML o JSON que representan la información ahora como texto y que es una manera de intercambio de información muy práctica. Pues ahora también tenemos sistemas de bases de datos que de manera nativa almacenan estos datos y tienen lenguajes de consultas especializados para este tipo de documentos. También tenemos otro tipo de almacenamiento para, por ejemplo, recibir información de sensores, como sería el almacenamiento en memoria, donde tenemos normalmente un modelo basado en memoria asociativa o le llamamos también clave valor, ¿verdad? Donde vamos a tener información que va a llegar y la vamos a almacenar con una llave y el valor puede ser todo un documento. Eso lo que nos brinda es que de una manera muy rápida y eficiente podemos extraer o recuperar lo que almacenamos por medio de la clave. También tenemos bases de datos de grafos, donde se utilizan esta estructura de grafo, la cual es muy buena para representar cierto tipo de información. Bueno, mencionaba que además esto podríamos decir que es el contexto actual, lo que se utiliza actualmente en las empresas, pero como vemos también cada vez más están surgiendo datos imprecisos. Entonces, en este caso vamos a hablar de sistemas de bases de datos difusos, donde a nivel conceptual en el modelo nos vamos a enfocar en representar datos imprecisos. ¿Ok?
Normalmente los modelos actuales se enfocan en datos que son crisp o que son precisos, ¿verdad? Si hay formas flexibles de consultar actualmente, por ejemplo, el texto, utilizando algo que se llama también consultas difusas, pero más bien estas consultas son simplemente variantes que podemos utilizar nosotros del texto y no realmente, digamos, datos que se basan o que son difusos, como lo hemos visto nosotros en este curso. ¿Está bien? Entonces, aunque sí se llama una consulta difusa, es simplemente variantes. Los datos no son realmente difusos. Sin embargo, pues los datos imprecisos son relevantes en muchos contextos, por lo que vamos a ver a continuación algunas extensiones que utilizan ahora sí lógica difusa para anexarse a estos sistemas de bases de datos. En particular vamos a ver anexos hacia el modelo relacional y vamos a ver cómo nos van a servir para también recuperar información en este tipo de modelos. Algo importante que hay que notar es que este tipo de bases de datos difusas no se encuentran normalmente implementados en los sistemas gestores de bases de datos. Digamos, todavía está en una parte de investigación. Sí se puede agregar algunos elementos, pero no es todavía el estándar. Por lo tanto, también hay muchas propuestas de implementación de conceptos de lógica difusa para agregarse a sistemas de bases de datos. Vamos a centrarnos nosotros en ese tema, en los datos relacionales, pero también se tienen propuestas tanto para sistemas de almacenamiento de documentos, por ejemplo, para el sistema de base de almacenamiento de documentos como MongoDB, o para manejar, por ejemplo, información difusa en documentos XML, en Redis, que sería un sistema de memoria clave-valor. Básicamente se integran algunos conceptos ahora en estos nuevos sistemas de bases de datos que denominamos NoSQL. Ahora, antes de entrar al tema de sistemas de bases de datos difusas, vamos primero a hablar de qué consideramos nosotros como información difusa. En este caso ya hablamos de las lecturas a sensores, ¿verdad? Que hablamos que pues tienen una naturaleza difusa o de imprecisión, porque normalmente los sensores toman una muestra de diferentes medidas, o estas medidas pueden incluir ruido, por lo tanto no nos van a dar algo específico, ¿verdad? Va a ser algo impreciso. Pero también los datos imprecisos pueden surgir de apreciaciones subjetivas que tengan los usuarios, ¿verdad? Al utilizar el lenguaje natural o valores lingüísticos para expresar cierta medida. Por ejemplo, podríamos hablar de una medida de calidad donde un usuario utilice alguna de estas palabras, por ejemplo, malo, bueno, excelente. En este caso, la interpretación que vamos a dar nosotros a estas palabras, pues va a ser difusa, ¿verdad? Porque en sí mismas pueden representar un conjunto de valores. Ahora, además de nosotros almacenar datos que son imprecisos, también tenemos el problema de que cuando hacemos las consultas podemos utilizar un lenguaje natural que también sea impreciso. Por ejemplo, si yo quiero reservar una habitación de hotel, podría decir, bueno, voy a hacer una consulta donde quiero que traigas aquellos hoteles que tengan una tarifa baja, pero que esté bien evaluado. Entonces aquí tenemos estas dos palabras, ¿verdad? Difusas, que podría ser bajo y bien evaluado. Estas dos palabras tienen una connotación difusa, por lo tanto también probablemente el resultado que nos arroje esta consulta
sea también difuso. Entonces es algo que debemos de considerar. Tenemos datos que son imprecisos, las consultas también pueden ser imprecisas y el resultado, ¿verdad?, que nos regresa esta consulta también va a ser impreciso. Otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, consultar aquellos documentos que son recientes. Normalmente en los sistemas de bases de datos actuales que utilizan valores CRISP, pues diríamos, bueno, vamos a considerar los documentos recientes que tengan simplemente una semana. Pero esto podría ser mejor si lo tratamos de una manera difusa y por lo tanto tal vez lo reciente no sea un valor específico, sino sea un valor difuso. Lo mismo con otro tipo de consultas que incluso pueden ser más complejas, como por ejemplo documentos novedosos, donde tal vez la palabra novedosa internamente requiera especificarse con varias métricas también que sean difusas. ¿Okay? La misma palabra incluye internamente otra información, ¿verdad?, que podría ser interesante definir. Entonces, algo importante, cuando utilizamos el lenguaje de consulta preciso, pues probablemente sí traigamos como resultado datos que cumplen muy bien con esta consulta precisa. Digamos, son precisos como resultado. Pero cuando nosotros expresamos la consulta en un lenguaje natural, los datos que vamos a recuperar también van a ser imprecisos. Entonces sí hay una diferencia, ¿verdad?, entre los dos tipos de consulta. Bueno, con esto termina este tema. A continuación vamos a ver varias propuestas que han hecho investigadores sobre cómo agregar conceptos de lógica difusa al modelo relacional. En este tema vamos a ver propuestas que han hecho varios investigadores de agregar conceptos de lógica difusa al modelo relacional. Para esto vamos primero a ver el modelo relacional básico, ¿verdad? Donde recordamos que en este caso tenemos relaciones o tablas, las cuales tienen un conjunto de atributos y cada atributo tiene datos que se van a extraer de cierto dominio. Por ejemplo, en este caso, el dominio del atributo año, pues sería el conjunto de todos los años que hay, o sobre todo aquellos años a partir de cuando se hicieron películas. Por ejemplo, podría haber un rango de valores y así sucesivamente. También, una vez que se definen estos posibles atributos que tenga alguna relación, se pueden tener a partir de toda la información posible que se podría generar del producto cartesiano de todos estos conjuntos que serían los dominios, podemos establecer tuplas, ¿verdad? O registros también, los cuales pues ya tienen valores específicos. Ahora, todas estas tuplas pertenecen a esta relación. Digamos que ese sería así muy básicamente los principales conceptos del modelo relacional. Ahora, si vamos a manejar información imprecisa, entonces podríamos tener esta imprecisión en diferentes niveles. Por ejemplo, un primer nivel podría ser el dominio de los atributos. Por ejemplo, en este caso, los años, ¿verdad? Podríamos tener años que sean imprecisos, por ejemplo. O, por ejemplo, un valor importante podría ser la recaudación. En este caso es un valor monetario, pero podríamos no estar seguros de cuál fue la recaudación. Podría haber un grado de incertidumbre, por ejemplo. Entonces, si se fijan, a nivel del dominio podría haber cierta imprecisión. O en este caso, estas etiquetas en sí pueden reflejar también una imprecisión. ¿Ok? Entonces, una forma
de agregar imprecisión sería a nivel de los valores que pueden tomar nuestros, en este caso, los atributos de cada una de las tuplas. Otra forma donde podríamos agregar imprecisión es la pertenencia de una tupla a una relación. Por ejemplo, vamos a suponer que esta relación se llama película taquillera. Digamos que esta relación podría ser más bien el resultado de una consulta. Y en este caso aquí tenemos la recaudación, por ejemplo, en millones de dólares, y podríamos ver que aunque seguramente la película B es taquillera, digamos, tiene una alta pertenencia a esta relación, probablemente la película A no tendría muy buena pertenencia. Entonces podríamos establecer nosotros el nivel de pertenencia de cada uno de estas tuplas a esta relación, ¿verdad? Sobre todo si la relación especifica ya alguna consulta que podría ser difusa también, y eso hace que haya esta otra imprecisión en el nivel de pertenencia de una tupla a una relación, ¿verdad? Entonces estos conceptos los vamos a estar viendo sobre todo cuando analicemos ahorita a continuación las diferentes propuestas. Las propuestas se pueden dividir en dos tipos. Primero tenemos unas propuestas basadas en similaridad, en el concepto de similaridad, y otras basadas en la teoría de la posibilidad. Vamos a ver el modelo de similaridad. Para esto vamos a tener esta tabla donde tenemos el perfil de un usuario. En este caso, cada uno de los usuarios pues tiene su nombre, tiene un área en la que trabaja. Por ejemplo, en este caso puede ser área académica, industria o gobierno. Y la persona tiene cierta especialidad, ¿verdad? En un área. Ahora, yo podría decir, bueno, quiero hacer esta consulta. Selecciona personas con una especialidad similar a sistemas expertos. Aquí podría ser igual, pero en un sentido difuso también, ¿verdad? O muy parecido a sistemas expertos. Entonces, para esto, la manera en la que se va a hacer la consulta es consultando una matriz donde se especifica la similaridad que hay entre los diferentes valores del dominio. Entonces, en este caso, recordemos, ¿no? Aquí tenemos un dominio que sería el dominio de las especialidades. Y después, ya una vez que consideramos cuál es el dominio, necesitamos crear una matriz donde especifiquemos qué tan similares son cada uno de los valores dentro de este dominio. Por ejemplo, en este caso es un dominio muy limitado, ¿verdad? Donde nada más tenemos 4 valores y es fácil expresar los diferentes valores de similaridad en una matriz. En este caso podemos ver cómo esta matriz es reflexiva, también es simétrica y de manera opcional podría ser transitiva. Eso es lo que se especifica por los autores. Entonces, si ahora yo quiero realizar esta consulta, pues lo que tengo que hacer es básicamente utilizar utilizar la matriz para poder extraer el resultado que ocupo. Esa fue una de las primeras propuestas que se hicieron, ¿verdad? En los años 70, principios de 80. Y como vemos es algo complicado de implementar, sobre todo porque se basa en esta matriz de similaridad. Podría haber aquí varias propuestas, por ejemplo, para expresar la similaridad que hay entre estos valores de diferentes maneras. Entonces es algo que está ahí pendiente, ¿verdad? Pero esa es una de las primeras propuestas. Bueno, ahora veremos estos modelos basados en la teoría de la posibilidad. Vamos a ver estos dos. Primero el de Pratt-Tastemail, donde en este caso se considera ahora que un atributo
pues ya vimos, tiene un dominio de, pero el conocimiento que tenemos sobre el valor que va a tomar el atributo de un objeto, por ejemplo, de una película, por ejemplo, el año de una película, está dado por la distribución de posibilidad. Esta distribución de posibilidad es similar a una función de membresía, ¿verdad? Digamos, representa, en lugar de representar la membresía, aquí representa la posibilidad, pero es algo similar, ¿verdad? Donde tenemos pues esta distribución sobre el dominio, pero también agregamos un valor, en este caso se denomina como E en esta propuesta, y este valor corresponde al caso en el que A no aplica para este valor. ¿Okay? También aquí consideramos que si la posibilidad es igual a 1, también como vemos va dentro de este rango de valores, significa que D es totalmente posible, no significa que sea verdadero. Este otro modelo de Umano-Fukani es similar a este modelo en el sentido de que también se agrega esta distribución de posibilidad, pero agrega otros elementos, por ejemplo, como desconocido, no definido o nulo, que son, digamos, propuestas que se han hecho a sistemas de bases de datos relacionales para considerar datos que tienen esta característica, ¿no? Entonces yo sé que en una base de datos puedo definir un atributo como nulo. En este caso, este valor podría ser desconocido o indefinido. Vamos a ver un ejemplo de estos modelos. Volviendo a nuestra tabla de película, vamos a considerar ahora como dominio el año. Y en este caso, los valores que van a tener nuestras tuplas en este atributo, pues no los vamos a representar directamente como hace un momento, sino que vamos a representarlos por medio de esta distribución de posibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos esta distribución donde yo especifico que la posibilidad de que este año, recuerden, ya no es un año crisp o definido, sino es un valor, digamos que es difuso, pero en términos de posibilidad, no en términos de membresía, ¿verdad? Entonces aquí podría yo decir que el año 2019 tiene 0.8 de posibilidad, el 2020 es completamente posible y el 2021 pues 0.8. Y así yo voy especificando la posibilidad. Si se fijan, puede ser de diferentes maneras. En este caso, esto sería el equivalente a tener un valor, ¿verdad? Nada más, un valor no difuso, es simplemente el valor de 1977. Y en este caso también tengo el valor E, que ya especificamos, por ejemplo, en una de las propuestas, que esto significa que no se va a aplicar la distribución. Entonces, como vemos, bueno, primer punto, este modelo basado en esta distribución de probabilidad puede cubrir, digamos, los dos tipos de datos, los que son valores únicos o los que tienen ya una distribución. Y esa distribución también se podría especificar de otras maneras. Aquí lo hicimos de una manera discreta, pero podría ser también una función. Ahora, eso lo quiero contrastar con otra representación, que en este caso sí es una representación difusa, donde tengo aquí una función de membresía, ¿verdad? Al conjunto reciente, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de un año reciente en términos difusos, puedo utilizar esta función de membresía. Entonces, para mí, por ejemplo, que estamos ahorita en el año 2025, pues yo consideraría a la película, una película hecha en 2021, como que pertenece
o tiene una membresía de 0.7 al conjunto película o año reciente en cuanto a película. ¿Está bien? Entonces, cuidado, aquí tenemos dos representaciones no precisas. Una es qué significa para mí año reciente y qué significa también la representación que yo tengo de posibilidad almacenada en la base de datos. ¿Okay? Entonces, uniendo estas dos representaciones, yo voy a poder hacer las consultas. Por ejemplo, esta consulta, seleccionar películas en las que el año sea reciente. Recordamos que hay una función de membresía para reciente. En este caso, la función está expresada aquí de manera discreta, donde tenemos, por ejemplo, que 2010 pues ya no se considera muy reciente. 2020 pues tiene también una pertenencia de 0.3, 2021 0.7 y ya 2024 y 2025 pues sí pertenecen completamente al conjunto de reciente. Por otro lado, vamos ahorita a evaluar la consulta sobre esta tupla nada más. Se supone que la consulta se evaluaría de la misma manera para todas las tuplas y se regresarían las que tuvieran mayor posibilidad, ¿verdad?, de incluir ese valor. Entonces, bueno, tenemos esta función de membresía y la vamos a utilizar en conjunto con el valor que hay en este caso en año, pero recordemos que está expresado también como una función de posibilidad o una distribución de posibilidad. Entonces, para poder empalmar, digamos, estas dos funciones de membresía o estas dos funciones, lo que vamos a utilizar va a ser esta función de posibilidad, ¿verdad? Esto ya lo vimos anteriormente. Esto requiere pues dos funciones. En este caso aquí estaría la de reciente y aquí la de distribución de año, ¿verdad? Vamos a verlo de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es el mínimo. En este caso sería primeramente ver cuáles son las coincidencias, que en este caso serían estos dos valores. Y entonces te ponemos aquí 1 y 0.8 y 0.3 y 0.7. De ellos el mínimo entre estos dos pues sería 0.3 y el mínimo entre estos dos sería 0.7 y obtenemos el mayor. Por lo tanto, la posibilidad, ¿verdad?, de que sea reciente dado esta distribución sería una posibilidad de 0.7. Lo mismo sería para las otras tuplas y después ya se seleccionarían las mayores. Continuando entonces con otras propuestas, básicamente tendríamos las siguientes ideas. Al realizar consultas imprecisas, entonces tendríamos condiciones imprecisas como las que ya vimos, también operadores, por ejemplo, de nuevo como el que vimos de similar a, pero también podríamos utilizar otros y también cuantificadores, los cuales ya se cuentan en las bases de datos relacionales, en particular el all, any o exist, pero aquí podríamos agregar algunos otros. Esta es una de las propuestas recientes para considerar, por ejemplo, en su mayoría, en su minoría, etc. Ahora, también hay propuestas de extensiones al álgebra relacional que se utiliza en los sistemas de bases de datos, agregando versiones difusas, por ejemplo, para la unión entre dos relaciones o tablas. En este caso se utilizan los operadores de disyunción
entre cada una de las tuplas. Lo mismo para la diferencia. Se tiene también el producto cartesiano, ¿verdad? Y también la selección. En el caso de la selección, como vimos anteriormente, no necesariamente se hace la selección con una condición eh, nítida, sino que también se pueden hacer condiciones difusas, como la que vimos anteriormente, donde se utiliza este esquema pues, de igualdad, donde se tiene también una función ya sea de distribución de la posibilidad o una función también de membresía. Eh, para la proyección esta se hace igual que en el modelo relacional porque simplemente selecciona las columnas que se desean presentar al usuario, y en el caso del join, pues sí, se puede hacer operadores que consideren aspectos difusos para el tipo de join que se va a realizar. Vamos a ver unos ejemplos de álgebra relacional difusa utilizando estos elementos. Primero vamos a empezar por un ejemplo relacional puro para ir viendo la idea, recordando. Por ejemplo, en este caso, esta operación lo que hace es una selección sobre la tabla o la relación perfil. El atributo nombre es igual a su, por lo tanto, este nos regresaría una relación con esta tupla solamente. Ahora, también se pueden anidar los operadores. Entonces, por ejemplo, aquí al resultado de esta operación le vamos a aplicar el operador de selección y nada más nos vamos a quedar con el atributo nombre, área y especialidad. Entonces, este sería el resultado, ¿verdad? La relación 2. Ahora vamos a hacer algo similar, pero ahora vamos a utilizar una versión difusa. Aquí, como vemos, también vamos a hacer una selección sobre el perfil, pero yo quiero que se traiga aquellos perfiles o aquellas personas que tienen una especialidad de IA o similar con un valor de pertenencia mayor a 0.8. Entonces, en este caso, podemos utilizar, por ejemplo, la matriz de similaridad para especificar cuál es la similaridad que tiene la IA con las diferentes especialidades. Si recordamos, por ejemplo, la IA tenía un 0.9 por ciento de similaridad con sistemas expertos. Entonces, por eso, como este es mayor que 0.8, este se regresaría en la consulta. Sin embargo, la estadística tiene una similaridad de 0.2 y la robótica de 0.6. Por lo tanto, estos valores se filtrarían, ¿verdad? En esta consulta. Ahora, si no incluimos este corte, lo que sucedería es que ahora se traería a todos los perfiles, porque todos tienen en cierto grado alguna similaridad con la especialidad de IA, aunque sean muy bajos. Por ejemplo, en este caso Tim, que su especialidad es estadística, la estadística tiene una similaridad solamente de 0.2, por lo tanto tal vez no sea muy recomendable para él este trabajo, por ejemplo, no estaría muy cercano al valor de la consulta. Sin embargo, para el caso de Ana, pues es un valor, aunque es menor que 0.8, que podría ser pertinente para algunos casos. Ahora vamos a hacer también un join. En ese caso, para recordarlo, vamos a hacer solamente relacional. Por ejemplo, yo podría hacer un join entre esta relación y esta en alguno de sus atributos, por ejemplo, en el área de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros académica, industria, académica y gobierno, y aquí también
es compatible, digamos, este atributo. Si hacemos el join en utilizando ese atributo, pues solamente se consideraría a su porque es la que tiene un área que corresponde con la que está acá en trabajo, y como pues es industria y se haría el join, se pasaría con ambas áreas. Y después podríamos hacer también la selección y en este caso pues quedaría el resultado de esta manera. Ok, ahora vamos a utilizar un join pero difuso. En este caso lo vamos a hacer por especialidad. Eso podría hacerse como para una aplicación donde nosotros queremos proponerle un trabajo a los usuarios de acuerdo a la especialidad que se requiere por alguna de las empresas. Entonces podría hacer esto como para un sistema de recomendación de trabajos. Para esto, de manera similar a lo que vimos anteriormente, utilizando esta matriz de similaridad, podríamos realizar la operación, pero difusa, el join difuso, y el resultado ya una vez que hacemos la proyección, pues quedaría de esta manera. Entonces lo que vamos a ver ahorita es que, por ejemplo, Su, como su especialidad de sistemas expertos, coincide con esta otra especialidad, por lo tanto la similaridad es 1. Sin embargo, con estadística, el sistemas expertos no es muy similar, por lo tanto tendría 0.2. En el caso de Team, estadística tiene baja similaridad con sistemas expertos, pero coincide perfectamente con este trabajo, digamos, que está en China. Entonces aquí nosotros podríamos recomendarle, por ejemplo, a Team ese trabajo. Ahora, en el caso de Ana, que es robótica se parece más a los sistemas expertos que estadística, por lo tanto, de nuevo, este valor, como es más alto, podríamos decir que esta tupla pertenece más o con mayor grado que esta otra que está aquí abajo, que es lo que habíamos estado revisando. Bueno, con esto termina esta pequeña introducción a las bases de datos difusas. La mayoría de la bibliografía no es muy reciente, la que se tiene en esta área, pero en cuanto a publicaciones científicas, sí es un área que todavía tiene actividad. Aquí está algo de bibliografía que recomiendo.